Imagínate esto, estás saliendo del colegio, mochila al hombro, hablando de tonterías con tus amigos. Cuando de pronto, un ladrido seco, grave, tan fuerte que te hace girar la cabeza como un resorte. Y ahí está. Un perro enorme. Negro. Quieto como una estatua. Mirando fijamente a uno de tus compañeros. Los ojos clavados. El lomo erizado. Y entonces, sin previo aviso, empieza a correr hacia él. Eso fue exactamente lo que pasó aquel jueves por la tarde en el patio del Instituto Pablo Neruda. Los gritos no tardaron en estallar. Algunos salieron corriendo, otros se quedaron congelados, tragando saliva y mirando cómo aquel perro, una mezcla de pastor alemán y quién sabe qué más, atravesaba el patio como un rayo directo hacia Nicolás. El mismo Nico que siempre caminaba encorvado, con los cascos puestos, como si no quisiera que el mundo lo notara. ¡Un perro! ¡Cuidado, Nico!, gritó alguien. Pero Nico no se movió. No porque fuera valiente. Porque no lo oyó. Y antes de que nadie pudiera hacer nada, el perro saltó sobre él. Todo el mundo pensó lo peor. Gente gritando, una profesora soltando un llamen a seguridad, y alguien, yo creo que fue Carla, la de tercero B, hasta empezó a llorar. Pero ahí pasó lo raro. El perro no mordió. No gruñó. Se puso delante de Nico. De espaldas a él. Como si lo estuviera protegiendo. Y ahí fue donde empezaron las preguntas que nadie quería hacerse. El caos duró apenas 2 minutos, pero para los que lo vivimos, fue eterno. Cuando llegaron los auxiliares del colegio, el perro seguía en la misma posición, tenso, atento, con la mirada fija hacia el portón del patio trasero. Como si esperara que algo saliera de ahí. O alguien. Nicolás seguía sin entender nada. Cuando se quitó los cascos y vio al perro a su lado, se quedó pálido. ¿Qué pasó?, preguntó. Una auxiliar intentó acercarse al perro, pero este soltó un ladrido seco. No agresivo. De advertencia. Ese perro está loco, dijo un tipo del servicio de mantenimiento, agarrando una escoba como si fuera una espada. Hay que llamar a la perrera ya. Y la mayoría asintió. Porque claro, era más fácil pensar que el perro era un peligro que intentar entender por qué había reaccionado así. Era negro, era grande, no llevaba collar, y encima había corrido hacia un chico. Caso cerrado. Nadie quiso ver que no había atacado. Que había protegido. Yo estaba ahí. Lo vi todo. Y no sé por qué, pero sentí algo en el pecho. Como un nudo. Como una voz bajita que me decía, este perro sabe algo que ustedes no. Y no fui la única. Porque justo cuando llegó la perrera, una furgoneta blanca con letras verdes y una jaula de metal, apareció un hombre que no era del colegio. Cámara colgada al cuello. Chaqueta de fotógrafo. Y una expresión seria. ¿Alguien puede decirme exactamente qué pasó?, preguntó. Le explicaron lo de la bestia, el susto y la amenaza. Él, en silencio, revisó su cámara. Y luego dijo algo que nos dejó helados. Yo estaba en la esquina, sacando fotos al mural nuevo del instituto. Tengo todo grabado. Y sí. Lo tenía. En la pequeña pantalla se veía todo, el patio tranquilo, los chicos saliendo, el perro entrando por el portón trasero. Y luego, mientras todos miraban al animal, una sombra detrás de la reja. Una figura que se movía extraño. Que se asomaba. Que parecía mirar hacia los chicos. Y luego desaparecer. Justo antes de que el perro empezara a ladrar. El hombre adelantó el vídeo cuadro por cuadro. Y ahí estaba, una mano empuñando algo metálico. Tal vez un cuchillo. Tal vez una palanca. No se veía del todo claro. Pero el perro sí lo vio. Fue directo hacia Nico. No para atacarlo. Para pararse entre él y la amenaza. La amenaza que nadie más vio. Excepto él. Los profesores se miraron entre ellos. El de química, la directora, hasta la señora que vendía empanadas en la entrada. Todos con cara de ¿y ahora qué hacemos? El de la perrera quiso llevarse al perro igual.
Podría haber sido coincidencia, decía. O instinto agresivo. No podemos arriesgarnos. Pero ahí pasó algo que nadie esperaba. Nicolás se agachó. Le puso la mano en la cabeza al perro. Y este se dejó acariciar. Como si fueran amigos de toda la vida. Como si supiera que, después de todo, había hecho lo correcto. No se lo lleven, dijo Nico, por primera vez en voz alta. Este perro me salvó. Y ahí cambió todo. Todavía nadie sabía de dónde había salido el animal. Ni cómo había llegado al colegio. Ni por qué parecía tan atento, tan protector. Pero lo que estaba claro era una cosa. No era un perro agresivo. Era un perro que había visto el peligro antes que nadie. Y había actuado. Pero claro, eso no fue el final. Fue solo el comienzo. Porque lo que descubrimos en los días siguientes, sobre el perro, sobre Nico, y sobre lo que realmente pasó detrás de esa reja, nos cambiaría a todos para siempre. Y a mí, me enseñó que a veces los que más ladran son los únicos que de verdad te quieren proteger. Después de todo el alboroto, la mayoría se fue a sus casas con una historia nueva que contar. Un perro casi ataca a un compañero, pero resultó que lo estaba protegiendo. Pero en realidad, nadie sabía la historia completa. Ni quién era el hombre de la sombra. Ni de dónde había salido ese perro. Lo único que estaba claro era que el perro se quedó. No con miedo, no huyendo. Se sentó junto a Nico como si ese fuera su lugar. Como si llevara años haciéndolo. Y eso, para muchos adultos, era aún más inquietante. Al día siguiente, el colegio estaba dividido. Algunos pedían que sacaran al perro de inmediato, que era un riesgo. Otros, especialmente algunos chicos, lo defendían. Es como un perro policía, decía Darío, uno de los del último año. Vio algo raro y actuó. O un perro loco que tuvo suerte de no morder a nadie, dijo la directora, con el ceño fruncido. Nico, por su parte, no decía mucho. Solo iba y venía con la mochila al hombro, y el perro siguiéndolo a todos lados. Lo bautizó rápido, sin pensarlo mucho, Sombra. Porque apareció de la nada y nadie lo vio venir, me explicó. Y sí. Le quedaba perfecto. Sombra no tenía collar. No tenía chip. Lo revisó un veterinario que se ofreció voluntario tras ver el vídeo del fotógrafo en redes sociales. Porque claro, el vídeo se viralizó en menos de un día. Y como pasa siempre. Los que antes decían hay que encerrarlo ahora comentaban qué animal más noble. Los mismos que se alejaban ahora le ofrecían salchichas. Pero Sombra nunca se alejaba de Nico. Ni un paso. Una tarde, al salir del colegio, vimos algo raro. Un auto viejo, con vidrios polarizados, estaba estacionado a media cuadra. Motor encendido. Nadie bajaba. Sombra se detuvo. ¿Qué? Orejas tensas. Nico también lo notó. No dijo nada, pero apretó los puños. ¿Todo bien? Le pregunté. Sí. Solo que, ese auto lo vi ayer también. Se mordió el labio. Frente a casa. Sombra soltó un gruñido bajo. No agresivo. Pero como si reconociera algo. O a alguien. Nos fuimos rápido. Pero Nico caminaba más rápido de lo normal. Sombra también. Y ahí me di cuenta, algo raro pasaba. Esa noche no pude dormir. La imagen de ese auto dando vueltas y la forma en que Sombra lo miró me dejaron inquieto. Así que al día siguiente fui directo a hablar con Nico. Lo encontré solo en el patio, acariciando al perro. ¿Puedo sentarme? Le pregunté. Asintió. Silencio. Sombra levantó la cabeza como saludando, y volvió a tumbarse. ¿Me vas a contar qué pasa? Tardó en responder. Creo que ese auto es de alguien que mi mamá denunció hace meses. ¿Por qué? Porque, miró al suelo, trabaja limpiando casas. Y en una casa encontró cosas que no deberían estar ahí. Fotos. Grabaciones. Cosas feas. ¿Y denunció? Desde entonces, pasaron cosas raras.
llamadas con número oculto. Unos tipos que la seguían. Hasta que un día, alguien rompió las ventanas de casa. Me quedé en silencio. ¿Y por qué no lo dijeron en el colegio? Porque nadie hace nada. Mi mamá fue a la policía. Solo le dijeron, tenga cuidado. Pero no es suficiente. ¿Y Sombra? Nico miró al perro. Apareció justo después de que intentaran entrar a casa una noche. Como si alguien lo hubiera enviado. O como si supiera. Yo no creía en cuentos mágicos. Pero eso, no era coincidencia. Sombra estaba allí por algo. Esa misma tarde, el auto volvió. Y esta vez, bajó alguien. Era un hombre calvo, con chaqueta gris y lentes oscuros. Caminaba lento, como si midiera el terreno. Se paró en la entrada del colegio, fingiendo revisar el celular. Sombra lo olió desde lejos. Se paró. ¿Tieso? Gruñó. El tipo notó algo y se fue caminando rápido. ¿Lo reconoces? Le pregunté a Nico. Él tragó saliva. No, pero Sombra sí. Esa noche, la historia cambió de tono. Porque ya no se trataba de un perro peligroso. Ni de un chico reservado. Ni de un incidente aislado. Se trataba de alguien que estaba buscando hacer daño. Y de un perro que parecía dispuesto a impedirlo. Y esa noche, por primera vez, alguien entró al patio trasero de la casa de Nico. Pero no contaban con Sombra. Y con lo que estaba a punto de pasar. Eran las 3:12 de la madrugada cuando el ladrido rompió el silencio del barrio. No fue un ladrido común. No era de esos que uno escucha a lo lejos y piensa otro perro soñando con gatos. No. Fue un ladrido con rabia. De advertencia. De guerra. Nico se despertó al instante. Su madre también. «Sombra», gritó él, saliendo descalzo al patio trasero. Ahí estaba. El perro negro, sucio de tierra, con el lomo erizado y los colmillos brillando a la luz del sensor. Ladrando, gruñendo, y dando vueltas frente a la cerca de madera que separaba su patio del callejón. La cerca estaba rota. No un poco. Un tablón entero había sido arrancado. Y en el suelo, a unos metros, una linterna caída. «Mamá», gritó Nico, «alguien intentó entrar». Ella salió corriendo, teléfono en mano. Llamó al 112 mientras revisaba el entorno. Sombra no paraba de moverse. Iba y venía como un soldado al que no le dieron la orden de detenerse. En cuestión de minutos, llegaron 2 patrullas. Los vecinos empezaron a prender luces. Algunos salieron en bata. Otros miraban por las ventanas. El barrio, ese que siempre parecía dormido, por fin abría los ojos. Y ahí fue donde empezó todo. El oficial que inspeccionó la cerca encontró huellas. Zapatos grandes. Talla 44 o 45. Alguien había forzado la entrada con una palanca. Pero lo raro era que no se llevaron nada. Ni siquiera lo intentaron. O estaban probando que tan fácil era entrar, dijo el agente mientras apuntaba en su libreta, o no contaban con el perro. Sombra estaba echado cerca, con la respiración agitada y las patas llenas de polvo. No le gustaban los uniformes, pero no se movía de al lado de Nico. El oficial se agachó a mirarlo mejor. ¿Este perro es tuyo? Ahora sí, respondió Nico, casi con desafío en la voz. El agente sonrió. Tienes suerte. Te salvó de algo feo. Al día siguiente, la historia del intento de robo se esparció por el colegio como fuego. No por el robo. Por el perro. Sombra defendió a Nico. Sombra enfrentó a un ladrón. Sombra es como un superhéroe de 4 patas. Y claro, ahora todos querían acariciarlo. Pero él no se dejaba. Solo aceptaba 2 manos, la de Nico y la mía, por alguna razón. Lo que me dejó pensando. ¿Por qué yo? Esa misma tarde, Nico me llamó por mensaje. Hay algo que te quiero mostrar. Vente a casa. Fui sin pensar. Cuando llegué, me esperaban en el comedor.
La madre de Nico tenía cara de cansada, pero también de decisión. Sobre la mesa había una carpeta. Esto, empezó a decir ella, es lo que encontré cuando limpiaba aquella casa. Abrió la carpeta. Fotos. Recibos. Correo impreso. Y una lista. De nombres. Mi estómago se encogió. ¿Qué es esto? Clientes. Hombres. Algunos con poder. Otros con dinero. Muchos, muy conocidos. Y debajo, carpetas con referencias cruzadas. Algunos tienen anotaciones, le gusta jovencitas, prefiere que no hablen, pagó en efectivo. Todo frío. Todo organizado. Como un negocio. Ella respiró hondo. Lo entregué a la policía. Pero no hicieron nada. Me dijeron que era material robado, que no podían probar nada. Me advirtieron que no hiciera escándalo. Y luego, empezaron los sustos. El vidrio roto. El coche siguiéndonos. Y ahora esto último. ¿Y por qué no te mudas? ¿Y qué gano? Dijo, levantando la voz un poco, ¿vivir con miedo en otra parte? Yo no voy a callarme. No después de ver lo que vi. Miré a Nico. Él apretaba los labios con fuerza. Sombra lo miraba desde el suelo. Como si supiera cada palabra. Como si entendiera. Y tal vez, si entendía. Esa noche, tomamos una decisión. Instalamos cámaras. Luces con sensor. Y, lo más importante, decidimos contar todo. Empezamos con el fotógrafo, el que había grabado el primer vídeo. Aceptó entrevistarnos. Dijo que tenía contactos. Que sabía cómo mover las cosas sin que se perdieran misteriosamente. Y cuando vino a casa, Sombra lo olió por varios segundos antes de mover la cola. Fue la primera vez que lo vimos hacerlo. El fotógrafo dijo algo que me quedó dando vueltas. Ese perro, no es un perro cualquiera. Y bajó la voz. Tal vez alguien lo entrenó. O tal vez, simplemente entiende más de lo que creemos. Las semanas siguientes fueron tensas. Más autos merodeando. Luces que se prendían sin razón. Y una vez, una nota anónima dejada en el buzón. Calladita estás más bonita. Pero también hubo apoyo. Gente del barrio empezó a vigilar. Padres del colegio nos ofrecieron ayuda. ¿Y Sombra? Sombra se convirtió en leyenda. Un día lo dibujaron en la pizarra de arte. Otro día alguien le tejió un collar con su nombre. Pero él seguía igual. Silencioso. Alerta. Sí. Lo que no sabíamos era que el hombre del auto estaba a punto de volver. No solo a mirar. Esta vez, venía con intención de entrar. ¿Y Sombra? Sombra estaba esperando. Era jueves por la noche y la tensión en casa de Nico se podía cortar con un cuchillo. Desde el intento de entrada por el patio trasero, dormían poco. La madre, insomne, recorría el pasillo en silencio mientras revisaba las cámaras. Nico ya no se quitaba los cascos para dormir, pero no para escuchar música, sino para oír si Sombra ladraba. Y el perro, siempre echado cerca de la puerta, dormía con un ojo abierto. Esa noche, cerca de las 2 de la madrugada, una alerta sonó en el celular de la madre. Movimiento en el callejón trasero. Se levantó de un salto. Miró la pantalla. Una figura oscura caminaba lentamente junto a la reja, con una linterna pequeña y algo metálico en la mano. El rostro no se veía con claridad, pero el cuerpo era familiar, chaqueta gris, calzado pesado. Era el hombre del auto. Había vuelto. Nico se acercó y al ver el vídeo solo murmuró, «Es él». Sombra ya estaba en la puerta, con el cuerpo tenso, los ojos fijos en la entrada trasera. Cuando el sujeto tocó la reja, el perro soltó un gruñido profundo, ronco. No ladró de inmediato. Caminó hacia el fondo con paso firme, sin miedo. Nico fue tras él. Cuando abrió la puerta del patio, Sombra salió disparado. Del otro lado, la figura trató de empujar la reja, pero no contaba con la velocidad del perro. Sombra se lanzó contra ella con tal fuerza que el metal vibró.
El tipo dio un paso atrás, tropezó y cayó de espaldas. No alcanzó a incorporarse. El perro no lo mordió, pero se plantó frente a él, ladrando con una furia que helaba la sangre. Los vecinos comenzaron a prender luces. La madre gritaba al teléfono pidiendo patrullas. El sujeto intentó levantarse, pero Sombra le dio un zarpazo con la pata en el pecho que lo volvió a tirar. Entonces Nico gritó, «Sombra, basta», y el perro obedeció. Cuando llegó la policía, lo encontraron en el suelo, acorralado por un perro flaco pero feroz. Lo esposaron allí mismo. El tipo se llamaba Luis Gamarra, tenía antecedentes por amenazas, y su auto había sido visto días antes rondando escuelas. Al revisarlo encontraron una navaja y fotos impresas. Una de ellas, de Nico saliendo del colegio. Otra, de su madre trabajando en una casa. No hizo falta explicar mucho más. La noticia corrió como pólvora. Perro evita secuestro en Barrio del Sur, decían los titulares. El vídeo de las cámaras se compartió en redes y en la televisión local. Todos hablaban de Sombra. Lo llamaban el héroe de 4 patas, el guardián de los inocentes. Hasta la municipalidad envió una carta agradeciendo su valentía y propuso un reconocimiento oficial. Pero Sombra seguía igual. No le importaban las cámaras, ni los aplausos. Solo quería estar con Nico. Durante los días que siguieron, el colegio organizó una charla sobre seguridad. La madre de Nico fue invitada a hablar. Contó todo. El acoso, la indiferencia de las autoridades, el miedo. Dijo que si no fuera por ese perro, su hijo no estaría allí. Al final, hubo un silencio incómodo. Y luego, aplausos. No por ella, ni por el relato, sino por la verdad que todos sabían pero nadie quería enfrentar, que habían mirado hacia otro lado demasiado tiempo. Sombra se quedó echado a un costado del escenario, tranquilo, como si supiera que todo eso no era para él. Pero sus ojos no dejaban de seguir a Nico. Cada vez que alguien se acercaba demasiado, el perro se levantaba. No ladraba. Solo miraba fijo, y eso bastaba. Esa noche, cuando Nico me escribió, su mensaje fue corto: creo que Sombra no llegó por casualidad. Creo que alguien lo mandó. Pero no sé quién. Le respondí que pensara en eso mañana, que descansara. Pero yo tampoco dormí. Me quedé pensando en ese perro, en su mirada, en su instinto. En cómo parecía entender todo antes que nosotros. Lo que nadie sabía era que Sombra todavía no había terminado su trabajo. Porque algo, o alguien, más se estaba moviendo en las sombras. Y la historia aún no había llegado a su final. Después del arresto de Gamarra, la calma volvió al barrio, pero solo en apariencia. La familia de Nico intentó retomar la rutina, pero todo se sentía distinto. Ahora había periodistas llamando a la puerta, vecinos curiosos, padres de otros alumnos preguntando si era cierto todo lo que contaban en internet. Nico se volvió más callado aún. Iba al colegio, volvía a casa, pasaba las tardes con Sombra. No hablaba del susto ni del tipo ni de los días de miedo. Pero una tarde, mientras caminábamos con él y Sombra por la avenida, me dijo: no creo que Gamarra fuera el único. Solo era una pieza más. Yo no entendía del todo. Pero él sí. Lo había entendido todo el tiempo. Esa noche, su madre lo confirmó. Revisando una copia vieja de los documentos que había entregado meses antes a la policía, se dio cuenta de algo. Faltaban páginas. La carpeta original, entregada en mano a un agente, contenía una hoja clave, una tabla con nombres, códigos, direcciones, pagos. Ya no estaba. Eso no se pierde, me dijo. Eso se saca. Entonces comprendimos, no solo había silencio institucional. Había complicidad. Lo que Nico intuía era cierto. La red detrás de Gamarra era más grande, más sucia, más peligrosa. Y Sombra, de alguna forma, lo había sentido desde el principio. Al día siguiente, volvimos a contactar al fotógrafo. Le pedimos ayuda para recuperar esa hoja. No la teníamos físicamente, pero sí recordábamos parte del contenido. Uno de los nombres más repetidos en los papeles era el de un tal CLG, con vínculos en el sector político local. El fotógrafo investigó.
CLG era Carlos Luis Garrido, asesor jurídico del distrito, retirado hace 2 años, pero aún con mucho poder. Lo habían vinculado antes a casos turbios, pero jamás lo tocaron. Al parecer, tenía amigos arriba. Esa noche, Sombra no durmió. Caminaba de un lado a otro, inquieto. Nico también lo notaba. «Pasa algo», decía. «Lo siente». Y pasó. A las 5:23 de la madrugada, estalló una pequeña explosión en el coche de la madre. No hubo heridos, pero sí una advertencia. El mecánico dijo que no era un fallo, alguien había manipulado el motor. Los policías, los mismos de siempre, dijeron que investigarían. Pero no vinieron más. Ese día, la madre de Nico tomó una decisión, habló con una periodista de un medio nacional. Le mostró todo, las copias, las amenazas, el vídeo de Gamarra, las fotos. La periodista se comprometió a publicar un reportaje completo. Le dijo que protegerían su identidad y la del chico. Pero había algo más. Le preguntó por Sombra. Quería incluir al perro en la nota. La gente necesita un símbolo, dijo. La publicación salió un viernes por la tarde. Titular grande: Red de explotación protegida por silencio oficial. Un perro, un niño y una madre se enfrentan al miedo. La foto de Sombra, vigilante junto a Nico, se viralizó en horas. La historia conmovió a miles. Gente donó dinero, ofreció protección legal, incluso voluntarios para cuidar la casa. Pero no todo fue alivio. Esa misma noche, un coche sin placas pasó lento frente a la vivienda. Sombra ladró como no lo hacía desde la noche del ataque. Salió disparado a la reja. Nadie bajó del auto. Aceleraron y se perdieron en la oscuridad. El lunes, el colegio amaneció con pintadas: mentiras, perro asesino, no creas todo. Nadie vio a los autores. Pero todos entendieron el mensaje. No estaban solos, y tampoco seguros. La directora llamó a la familia. Les pidió que Nico se quedara en casa hasta que las cosas se calmaran. Era su forma elegante de decir: nos da miedo tenerlos aquí. Nico no protestó. Solo abrazó a Sombra y se fue. En casa, la tensión era constante. Pero también la determinación. No vamos a callar, repetía la madre. Y no vamos a correr. Sombra parecía estar de acuerdo. Cada noche recorría el perímetro de la casa, atento, incansable. Dormía poco, comía menos. Como si supiera que la amenaza no había pasado. Y tenía razón. Porque una tarde, mientras revisaban viejos correos, encontraron uno oculto en la carpeta de spam. Era de un remitente anónimo, sin asunto. Solo tenía un archivo adjunto: registro-final-clg doc. Al abrirlo, apareció lo que faltaba. La hoja. La tabla. Los nombres. Las transferencias. Y una firma. Carlos Luis Garrido. Era la prueba que necesitaban. Pero también era una sentencia. Ahora tenían en sus manos el documento más peligroso que jamás habían visto. Y sabían que tarde o temprano, alguien vendría por él. Desde que recibieron el archivo con los datos de CLG, el ambiente en la casa se volvió más denso. El silencio no era paz. Era precaución. La madre de Nico imprimió el documento, lo guardó en sobres, lo compartió con la periodista, el fotógrafo, 2 abogados de derechos humanos, y aún así sentía que no era suficiente. Si me pasa algo, quiero que sepan todo, me dijo en voz baja, sin quitar los ojos de la ventana. Sombra también cambió. Ya no ladraba con la misma impulsividad. Se volvía más sigiloso, como si hubiera entendido que el enemigo observaba de cerca. Comía poco, patrullaba por instinto, y dormía con un oído despierto. La conexión entre él y Nico era más fuerte que nunca. Ya no lo seguía solo al colegio o al parque. Lo acompañaba incluso al baño, como si supiera que era vulnerable en cualquier momento. Esa semana, recibieron un sobre sin remitente en el buzón. Dentro había una sola hoja, una imagen en blanco y negro tomada desde lejos. Nico saliendo del colegio. La foto estaba marcada con una cruz roja sobre el pecho. Abajo,
En letras recortadas de una revista, decía, no jueguen a ser héroes. La policía no quiso recibir la denuncia. ¿Alguna huella? ¿Algún testigo?, preguntaron. Nada. Entonces no podemos hacer nada. La periodista que llevaba el caso se ofreció a conseguir vigilancia privada, pero no alcanzaba con buenas intenciones. Había miedo. Y una sensación que nadie decía en voz alta, esto podría terminar mal. Esa noche, Nico no durmió. Me escribió a las 3 de la mañana. Sombra está inquieto. Hace horas que no se echa. Algo pasa. Le pedí que me avisara si pasaba algo más. Apagué el celular y traté de dormir. A las 5:07 llegó otro mensaje. Una foto. Sombra frente a la reja. Y detrás de él, dos figuras desenfocadas al fondo de la calle. No hacían nada. Solo estaban ahí. A las 5:11, otra foto. Solo quedaba una figura. Más cerca. Casi frente a la casa. A las 5:14, no hubo más mensajes. Me vestí como pude y salí corriendo. Cuando llegué, todo estaba en silencio. Sombra estaba acostado en la entrada, cubierto de polvo. Tenía sangre seca en una oreja. Nico estaba despierto, pero no hablaba. Su madre limpiaba cristales rotos en la cocina. Habían arrojado algo al patio trasero. Un objeto pequeño, cilíndrico. Sin explosión. Sin fuego. Solo un mensaje, podemos entrar cuando queramos. Y lo habían hecho. Pero no contaban con Sombra. Uno de ellos logró entrar por la reja trasera. El perro lo interceptó antes de llegar al pasillo. No lo mordió, pero lo arrastró hasta la puerta, donde la madre lo vio. Cuando abrió, el intruso escapó, pero dejó caer algo, una placa falsa de policía y una pequeña navaja. Todo indicaba lo mismo, era alguien protegido. O pagado. Pero algo cambió esa noche. Porque mientras el miedo crecía, también lo hacía la indignación. El fotógrafo publicó una nueva crónica. El caso se compartió por miles. Gente de todo el país envió apoyo. Voluntarios armaban cadenas de vigilancia barrial. Y lo más inesperado, un excomisario retirado pidió hablar con la madre de Nico. Le ofreció contactos y protección. Esa misma noche, un abogado conocido se presentó voluntariamente como defensor. Traía una carpeta. Dentro había información nueva. Muy seria. Y una foto. Carlos Luis Garrido, el hombre detrás del nombre, tenía un hijo. Y ese hijo, según los registros, trabajaba en una empresa de seguridad privada. Una empresa cuyos vehículos habían sido vistos 2 veces frente a la casa. Una pieza más encajaba. Y lo que quedaba claro era esto, ellos no se iban a detener. Pero tampoco lo haríamos nosotros. Y mucho menos Sombra. El abogado que apareció esa noche se llamaba Germán Rejas. Canoso, con la voz pausada, y un maletín tan usado como sus zapatos. Había sido fiscal hace más de una década, pero ahora se dedicaba a casos que nadie quería tocar. Dijo que había leído todo sobre el caso en redes, pero lo que lo hizo presentarse fue un mensaje anónimo que recibió en su correo esa misma mañana. Si alguien no detiene esto, va a morir un menor. Ayúdalos. No sé quién lo mandó, dijo, pero sabía cosas que no se han publicado. Puso sobre la mesa una carpeta con el logo de una empresa, Gestec. Seguridad privada. Patrullas. Vigilancia industrial. Empresa legal, pero con antecedentes por abuso, vigilancia ilegal y vínculos con políticos. Lo más interesante, uno de los gerentes era Luis Garrido Jr. Hijo del abogado corrupto que todos temían nombrar. Y según registros de GPS internos, un coche de Gestec había estado 3 veces frente a la casa de Nico en las últimas semanas. Una patrulla sin identificación, con personal sin uniforme. Están operando fuera del marco legal, dijo Germán. Y lo hacen porque se sienten intocables. La madre de Nico apretó los dientes. Ya no me importa quién es quién. Voy a hablar. En televisión. En vivo. Que todos lo vean. La periodista aceptó la idea.
El canal nacional más importante les dio un espacio para una entrevista en horario estelar. La producción pidió una imagen fuerte, simbólica, que conectara con la gente. Fue entonces que Nico dijo: «Quiero que Sombra esté conmigo». Nadie se opuso. La noche de la entrevista, el set estaba lleno. Cámaras, luces, periodistas, asesores legales. La periodista empezó fuerte: «Estamos aquí con una madre que denunció una red de corrupción, amenazas y encubrimiento institucional. Pero su historia no se cuenta sola. A su lado, su hijo. Y a los pies de ambos, un perro que se convirtió en escudo y testigo». Sombra, tranquilo, echado entre las piernas de Nico, miraba en silencio. La madre habló con firmeza. Contó todo, sin adornos. Desde el primer hallazgo hasta la explosión del coche, pasando por el hombre detenido, las amenazas, los policías que no actuaron. Mostraron el archivo original, las imágenes, los nombres. Cuando mencionó a Carlos Luis Garrido, hubo tensión en el estudio. La periodista asintió con gravedad: «Ese nombre ha sido intocable durante años». Entonces, Nico dijo algo que nadie esperaba: «A mí no me da miedo él. Me da miedo que nadie quiera verlo». Fue su única frase, pero bastó. Las redes explotaron. Esa noche, millones vieron el programa. El hashtag #Justicia para Nico fue tendencia. Gente pedía protección inmediata. Algunos exigían renuncias. Otros, justicia para el perro. «Denle una medalla», decían. Pero lo más sorprendente fue lo que pasó después. A las 4:39 de la mañana, Germán Rejas recibió una llamada de un número oculto. Una voz distorsionada le dijo: «Hay una mujer que trabajó para Gestek. Sabe lo que hicieron. Sabe quién dio las órdenes. Está escondida. ¿Quiere hablar?». El abogado pidió un lugar, una hora. La voz respondió: «Mañana. Plaza Vieja. Sombra la va a reconocer. Ella lo conoce». Silencio. Colgaron. A la mañana siguiente, fueron los tres: Germán, Nico y Sombra. La plaza estaba desierta. El viento levantaba papeles viejos. Sombra caminaba sin correa, alerta. De pronto, se detuvo. Miró hacia una banca al fondo. Allí, sentada, una mujer con gorra y gafas oscuras. Cuando Sombra se acercó, no ladró. No gruñó. Se le echó a los pies. La mujer bajó la cabeza. Lloraba. «Hola, Sombra», dijo, con la voz quebrada. «No pensé que volveríamos a vernos». Nico y Germán se miraron en silencio. Ella era la pieza que faltaba. La mujer que conocía el pasado del perro. Y que iba a revelar algo que cambiaría todo. La mujer se llamaba Lorena Busto. Tenía 38 años, voz ronca, y un temblor en las manos que no se le iba ni cuando se sentaba. Había trabajado para Gestek durante 3 años, encargada de coordinar rondas de vigilancia y contención de incidentes. Nunca supimos qué significaba eso, hasta que ella lo explicó. Contención era callar. Presionar. A veces asustar. Otras veces, desaparecer pruebas. El jefe decía: «No hay mejor disuasión que el miedo». En su relato, describió una operación interna donde creaban perfiles de personas inestables, aquellas que podían denunciar corrupción, abuso o explotación. Se les seguía, se infiltraban sus entornos, se manipulaban sus redes, y si era necesario, se las forzaba a callar. Con dinero. O con miedo. «Yo fui parte», confesó Lorena, «hasta que no pude más». El día que entregaron a un perro para ser usado como parte de una maniobra fue el quiebre. Era una mascota de una familia pobre. Se lo habían quitado con la excusa de salvarlo de la calle. Pero lo entrenaron. Lo aislaron. Le enseñaron a responder a señales específicas. Golpes. Luces. Nombres. Nico tragó saliva. «¿Hablas de Sombra?». Lorena asintió sin mirarlo. Él no se llamaba así. Lo llamaban 01. Lo usaron en una operación para amedrentar a un denunciante. Lo dejaron cerca de su casa, esperando que alguien lo encontrara.
Pero escapó. No volvió a obedecer. Y cuando lo quisieron recuperar, ya no pudieron. Había vuelto a ser perro. Pero uno que ya había visto lo peor. Germán pidió pruebas. Lorena sacó una memoria USB. Contenía documentos, correos internos, audios. Uno de ellos mencionaba directamente al hijo de Garrido. Si ese perro habla, lo enterramos con el chico. Él no puede volver a salir. Era la prueba que faltaba. Y también una sentencia. Sabían que Sombra estaba con ustedes, dijo Lorena. Y por eso lo querían eliminar. Porque representa que no todos se quiebran. Ni siquiera los animales. Esa tarde, Germán entregó todo a la Fiscalía Nacional. Ya no había dudas. Ya no se podía esconder. Pero la presión también subió. El abogado recibió amenazas directas. La periodista fue retirada del aire temporalmente. Y una noche, alguien siguió a Lorena hasta un hotel donde estaba escondida. No pasó nada esa vez. Pero Sombra, que la acompañaba, no durmió en toda la noche. Se paró frente a la puerta. Gruñó bajito durante horas. Como si supiera que la oscuridad todavía no se había ido. El siguiente paso fue armar una denuncia penal con todas las pruebas, el archivo original, los testimonios, los correos de Lorena, las imágenes del GPS de los vehículos, el audio del plan para eliminar al perro. Todo. Pero la fiscalía exigía un trámite final, una declaración en sede judicial. Presencial. Y allí fue donde surgió el dilema. Nico tenía que presentarse. Con su madre. Y con Sombra. Germán fue claro: puedo pedir protección especial, pero no hay garantías. Estar en el edificio será peligroso. Ellos están conectados en todos lados. La madre de Nico no dudó: vamos igual. Y Sombra ya estaba junto a la puerta. Como si entendiera que lo más difícil aún no había empezado. La sede judicial quedaba en el centro de la ciudad. Un edificio gris, sin ventanas a la calle, con cámaras en cada esquina y funcionarios que no saludaban a nadie. Germán llegó primero. Revisó los accesos, los pasillos, las rutas de escape. Todo parecía en orden. Pero él sabía que el enemigo no se mostraba hasta el último segundo. Nico, su madre y Sombra entraron por la puerta lateral. Un guardia intentó detenerlos. Los animales no pueden ingresar. Este no es un animal, dijo Germán. Este es testigo, guardaespaldas y sobreviviente. Y si no lo dejan entrar, yo no entro tampoco. El funcionario dudó, consultó por radio, para sorpresa de todos, los dejaron pasar. Nadie sonrió. La sala de espera estaba fría. Nico temblaba, aunque no decía nada. Sombra se quedó echado a sus pies, con los ojos abiertos, observando cada movimiento. A las 11:08, una secretaria los llamó. Pasaron a la sala de audiencias. La jueza era una mujer mayor, de gesto serio, pero ojos atentos. Germán tomó la palabra. Presentó los documentos, las grabaciones, el testimonio de Lorena. Habló del miedo, del abandono institucional, de cómo un menor había sido objetivo de una red mafiosa. Pero fue la madre de Nico quien logró que todo cambiara de tono. A mí no me callaron con miedo. Pero mi hijo tuvo que dejar de dormir, de reír, de vivir como un chico. Por culpa de cobardes con trajes caros. Y si no fuera por este perro, señaló a Sombra, que la miraba en silencio, yo hoy estaría hablando de un funeral, no de justicia. La jueza asintió. Ordenó una pausa. Salieron al pasillo. Allí, Germán los miró a todos y dijo en voz baja: hay algo raro. La asistente de la jueza recibió una nota antes de la audiencia. No supe de qué se trataba, pero vi un sello, Fiscalía Central. No es común. Minutos después, un hombre en traje gris se acercó. Nadie lo conocía. Tenía una placa oficial. Dijo que necesitaba hablar con la madre de Nico, a solas. Germán se interpuso. ¿Quién lo envía? Orden directa de la fiscalía. Muéstreme el oficio. El hombre dudó. Dio un paso atrás. Y ahí, Sombra gruñó.
fuerte, intenso, como no lo hacía desde la noche de la intrusión. El hombre retrocedió. Germán lo miró fijo. Este perro ya te vio antes, ¿verdad? El tipo salió caminando rápido por las escaleras. No volvió. Cuando la jueza regresó a la sala, traía el rostro tenso. Dijo que había leído todo. Que el material era suficiente para iniciar una causa penal de alto impacto. Pero que no podía garantizar protección si no subían el caso a una instancia nacional. Germán ya lo tenía previsto. Sacó un sobre cerrado. Era una carta firmada por 3 senadores exigiendo intervención federal. Con eso bastó. La jueza lo aceptó. Y ahí, en ese momento, el caso cambió de manos. Ya no era un expediente en una oficina olvidada. Era una bomba en movimiento. Cuando salieron del edificio, el cielo estaba nublado. Pero Nico respiraba hondo, como si el aire pesara menos. Sombra caminaba delante de todos, con la cabeza erguida. A la salida, una patrulla esperó para escoltarlos hasta casa. Por primera vez en semanas, alguien pensaba en cuidarlos. Esa noche, Nico se quedó dormido en el sofá, con Sombra a sus pies. La madre apagó la televisión, se sentó a su lado y acarició al perro. Gracias, le dijo. Gracias por no soltarnos nunca. Y el perro, solo cerró los ojos. Como si supiera que la parte más dura, aún no había terminado. Pasaron 3 semanas desde la audiencia. 3 semanas de espera, tensión y silencios rotos solo por las noticias. En la tele ya no hablaban solo de El Perro Héroe, sino de una red de corrupción, chantaje y encubrimiento que alcanzaba niveles impensables. El nombre de Carlos Luis Garrido fue mencionado por fin en voz alta. Hubo allanamientos, detenciones, renuncias. El hijo, Luis Garrido Jr., se entregó, presionado por la exposición mediática. En su declaración reconoció la existencia de un sistema de vigilancia y amenazas pagadas por políticos locales para silenciar testigos. Confirmó que uno de sus objetivos había sido un menor vinculado a un perro intervenido en operaciones anteriores. Esa frase, fría, burocrática, fue la prueba de que todo había sido real. Que Sombra no había sido un simple perro callejero. Había sido utilizado, entrenado, manipulado, y aún así, cuando tuvo la oportunidad de elegir, eligió proteger. La jueza del caso, presionada por la magnitud de los hechos, dictó una medida extraordinaria. Nico, su madre y Sombra serían incluidos en un programa de protección federal hasta que finalizara el juicio. Les ofrecieron mudarse a otra ciudad, con identidad reservada. La madre lo pensó en silencio durante 2 días. Después aceptó. Quiero que mi hijo respire tranquilo, dijo. No puedo quedarme donde todos miraron para otro lado. El día del traslado fue extraño. Algunos vecinos salieron a despedirse. El fotógrafo les regaló una ampliación de la imagen de Nico con Sombra el día de la entrevista. La periodista, ya reincorporada a su canal, les dedicó un editorial completo. Esta historia no fue sobre un perro. Fue sobre coraje. Y lo que puede pasar cuando alguien decide no rendirse. Germán Rejas, el abogado, los abrazó fuerte y les prometió seguir el caso hasta el final. Esto no acaba acá, dijo. Esto recién empieza para ellos, y para todos nosotros. Subieron al coche en silencio. Sombra se acomodó en el asiento trasero, con la cabeza en el regazo de Nico. Viajaron horas. El paisaje cambió. Las calles dejaron de ser conocidas. Y por primera vez en mucho tiempo, nadie los siguió. La nueva casa era pequeña, pero cálida. Con jardín. Con árboles. Con una escuela cercana donde nadie sabía nada de su historia. Allí, Nico pudo volver a caminar sin mirar atrás. Sin miedo. Sin sobresaltos. Y con Sombra a su lado, como siempre. Pasaron los meses. El juicio avanzó. Se descubrieron más nombres. Algunos muy poderosos. Pero el caso tenía ya una raíz demasiado profunda en la opinión pública como para ser enterrado. Había ojos encima. Y había una historia que nadie podía borrar, la de un perro que no huyó. El día en que Garrido fue condenado, Germán los llamó por videollamada.
Nico lo escuchó en silencio. Al colgar, bajó la mirada hacia Sombra y le susurró, lo hicimos. Y aunque Sombra ya tenía canas en el hocico, se levantó, apoyó la cabeza en la pierna de su amigo y cerró los ojos, tranquilo. Como si supiera que su misión estaba cumplida. Esa noche, en el jardín, Nico se quedó mirando las estrellas. Su madre le preguntó si estaba bien. Sí, respondió. Solo pienso en todo lo que pasó. Y en lo que podría haber pasado si nadie le hubiera dado una oportunidad a un perro que parecía peligroso. Ella sonrió. Le acarició el cabello. Y Sombra, echado junto a ellos, movió la cola, como si aprobara cada palabra. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte al canal. Aquí contamos historias reales que merecen ser escuchadas, con voz, emoción y verdad. Cada semana, una nueva historia que te hará sentir, pensar, y ver el mundo con otros ojos. Suscríbete y forma parte de esta comunidad que no calla lo que importa.